Pablo, bienvenido. Hola Alberto, qué bueno poder estar en esta noche con el propósito de, comenzar una nueva temporada de programas de Tesoro Responde. La verdad es que tenemos muchísimas preguntas guardadas en el baúl de los correos de nuestra página y pues hasta reclamos tenemos de que por qué no respondemos las preguntas. Entonces vamos a sacar un tiempo y este espacio para ir respondiendo en la medida que el Señor nos lo permita las muchas preguntas que están ahí, que se han venido coleccionando con el transcurso de los años. Entonces, pues gracias a ti por tu colaboración y pues vamos a comenzar a tratar muchos temas que están ahí, que nos han llegado y que, sabemos que va a ser de bendición para muchos. Así es, Pablo, fue una bendición para comenzar este programa que Tesoro Responde. Y bueno, hoy queremos tocar un tema que es bien interesante, que es acerca de la imposición de manos. Entonces, queremos comenzar con la primera pregunta, que sería, ¿qué es la imposición de manos, Pablo? ¿Cómo podríamos definirla? Bueno, la imposición de manos es uno de los rudimentos de la fe cristiana y ella viene desde el Antiguo Testamento. Era una práctica muy conocida por los judíos. Los sacerdotes practicaban imposición de manos cuando bendecían a las personas. Los judíos imponían sus manos en algunos sacrificios. También vemos en el cambio de liderazgo de la nación, o en el caso de Moisés con Josué, vemos que había imposición de manos. Entonces fue una práctica que se desarrolló en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús ya en el Nuevo Pacto, él comienza su ministerio, él imponía sus manos sobre los enfermos para que sanaran. Él bendecía a los niños poniendo sus manos sobre ellos. Y ya los apóstoles en el libro de Hechos nos muestran que ellos imponían las manos para que las personas recibieran el Espíritu Santo. También imponían sus manos por mandato de Jesús para orar por los enfermos. Y también en el establecimiento de algunos ministerios en las iglesias vemos imposición de manos. Vemos imposición de manos en Jerusalén cuando se nombran los diáconos. Vemos imposición de manos por los textos cuando Pablo enseña el nombramiento de ancianos. Vemos imposición de manos cuando aún el mismo Pablo y Bernabé fueron enviados a la obra. Y también Pablo nos habla que Timoteo recibió algunos dones y recibió algunos encargos por la imposición de manos del presbiterio, que era el grupo de ancianos probablemente de la iglesia de Antioquía, donde Pablo también era uno de los encargados del ministerio. Entonces es una doctrina cristiana y una práctica que encontramos en el Nuevo Testamento. La Biblia no habla mucho, pero lo que habla pues es claro y podemos pues estudiarlo y responder las preguntas que nos llegaron en relación a ese tema. Qué bueno, porque entonces podemos ver claramente que este tema se encuentra en todas las escrituras, como tú explicabas, desde el Antiguo y el Nuevo Testamento se encuentra esta práctica bien difundida en la iglesia. Pero también quisiéramos entender, Pablo, por qué esta práctica tiene un lugar en las doctrinas fundamentales de la iglesia, como dice en la Epístola a los Hebreos. Bueno, es curioso que el autor en la carta a los Hebreos, él nombra la imposición de manos con otro grupo de verdades que son como los rudimentos de la fe. Son como aquellas primeras doctrinas que todo cristiano conocía en aquella época. Está ahí con la fe en Dios, las obras muertas, la resurrección de los justos, el arrepentimiento, o sea, todas aquellas verdades que son como lo primero que aprendía todo cristiano. En ese sentido también se incluye la imposición de manos. Entonces entendemos que no solo era una práctica, sino que era una doctrina que enseñaban los cristianos en el primer siglo, especialmente para los nuevos convertidos. Ahora, en el pasaje se habla en un contexto de exhortación, porque estos cristianos quedaron en un estancamiento espiritual y no avanzaron de ahí. Entonces la idea del autor es exhortarlos para que salgan de esos primeros rudimentos y avancen. Pero lo interesante, Alberto, es que en relación a este tema en nuestros días hay muchas preguntas. Encontramos muchas preguntas en relación a este tema, mostrándonos que a veces nosotros somos cristianos, pero ni siquiera conocemos aquellas doctrinas fundamentales. A veces no sabemos qué es el arrepentimiento y la necesidad de arrepentimiento. A veces no sabemos qué es creer en Dios. No sabemos del juicio venidero. No sabemos la doctrina sobre los bautismos. Y así como desconocemos muchos de aquellos asuntos fundamentales, también en nuestros días el analfabetismo bíblico hace que muchos cristianos ni siquiera conozcan qué es esta verdad o esta doctrina que es la imposición de manos. Entonces, qué interesante poder hoy en este programa tratar este asunto que todo cristiano debería conocer, porque es lo primero que nosotros deberíamos aprender. Entonces, pues, bueno, gracias al Señor porque las preguntas de
visitantes nos llevan a tratar este tema hoy. Así es, Pablo, qué interesante lo que tú dices, que este fue uno de los primeros rudimentos y fundamentos de la fe cristiana y como tú explicabas ahora, poco conocemos de este tema. Por ejemplo, las preguntas que tendríamos sería, ¿quién puede hacerlo y en qué ocasiones, Pablo? Bueno, principalmente hay como 4 ocasiones. Vemos primero que todo en el libro de Hechos que los apóstoles oraban para que las personas recibieran el Espíritu Santo. En este caso eran nuevos creyentes que estaban recibiendo el Evangelio de parte de los apóstoles y siempre lo hicieron los apóstoles. Esta mención de que se imponían manos para recibir el Espíritu Santo es exclusiva de los apóstoles. Tanto que cuando Felipe llega a Samaria, él predica, la gente cree, pero mandan de Jerusalén a Pedro y a Juan para que por la oración e imposición de manos de Pedro, las personas en Samaria recibieran el Espíritu Santo. Ni siquiera Felipe lo hizo. Entonces, siempre cuando se menciona que recibían el Espíritu Santo por imposición de manos, los nuevos creyentes, eran el caso de los apóstoles. También vemos, pues, como decíamos ahora, en el nombramiento de un ministerio. Generalmente eso sucedía en iglesias locales. En Jerusalén, cuando hubo el problema, la discusión de la repartición de las ayudas a las viudas, se nos dice que los apóstoles pidieron que la multitud escogiera a ciertos hombres y ellos impusieron sus manos y oraron por ellos. Entonces, en ese momento es el establecimiento de un nuevo ministerio en una iglesia local, que era el diaconado, y se reconocían públicamente, había una ceremonia para que la iglesia pudiera saber quiénes eran y qué encargo iban a tener, ¿no? Entonces vemos imposición de manos para el establecimiento de nuevos ministerios en las iglesias locales y generalmente lo llevaban a cabo las autoridades ya existentes en esa iglesia local. En el caso de Jerusalén, pues los apóstoles. En el caso de, por ejemplo, de Antioquía, cuando se establece a Bernabé y a Pablo para un nuevo ministerio como misioneros, como apóstoles que iban a ser enviados a la obra, se hace por el grupo de hermanos que ya servían y tenían autoridad ahí en Antioquía. Y lo mismo se entiende también en el nombramiento de ancianos. Eran personas que ya tenían una autoridad sobre esa iglesia porque seguramente habían fundado la iglesia y la habían acompañado en su proceso. En el caso de Pablo, sus colaboradores. Y tenemos un tercer caso que sería pues el caso ya particular de Timoteo, que la Biblia nos muestra que Timoteo, por imposición de manos del presbiterio, recibió un don. No sabemos qué don, hay discusión, porque el pasaje parece ser que cuando Pablo lo menciona anteriormente y posteriormente, el contexto es el ministerio de la palabra. Entonces posiblemente el presbiterio oró por Timoteo para que él recibiera la gracia y el don de poder servir fielmente en la predicación de la palabra. Esos son esos 3 casos particulares, y el cuarto pues sería la oración por los enfermos, que Jesús dice ahí al final del Evangelio de Marcos, que estas señales acompañarán a los que creen en Él. Y una de las señales será que ellos impondrían las manos, sanarían por los enfermos y ellos serían sanos. Entonces esas son como los 4 casos en el Nuevo Testamento donde encontramos la práctica de imposición de manos, que en un primer sentido, por ejemplo, con los nuevos creyentes tenía que ver con una identificación al Evangelio, y ahora ellos serán recibidos como miembros del cuerpo y Dios testificaba públicamente enviando su Espíritu Santo. En un segundo sentido, cuando se delegaba una autoridad o se colocaba unos hermanos en el ministerio, era una imposición pública de reconocimiento, de confirmación y de establecer un nuevo ministerio en la iglesia, en el caso de diáconos o ancianos, o en el caso de un apóstol, como unas personas enviadas como misioneros, como el caso del apóstol Pablo y Bernabé. Y pues el otro caso ya particular, lo mismo, el presbiterio orando por un hermano para que reciba cierta gracia específica para servir a la igleia, en el caso de Timoteo. Entonces esos son como los casos que vemos en el Nuevo Testamento y cómo se llevaron a cabo. Qué tremendo, Pablo, porque no se parecen tanto los casos que vemos hoy en día, ¿no? Donde hay un área de superstición alrededor de estas prácticas, ¿no? Sí, la iglesia como que camina en dos desequilibrios a veces. Por un lado tenemos algunos movimientos que se cree de una manera, no sé, mística, que hay unos super ungidos que imponen sus manos constantemente, deliberadamente, para impartir esa unción sobre otros, y también otros casos donde se ignora estos temas, no se practica lo que la Biblia enseña en su normalidad, y se pierde pues también la verdad porque no se conoce y no se lleva a la práctica. Entonces es bueno
estudiar estos asuntos, porque estos asuntos nos llevan a un equilibrio y nos llevan a ver lo que Dios habla por su palabra. Entonces, qué bueno poder estar hoy tratando este asunto. Así es, Pablo, que Dios nos lleve nuevamente a la normalidad de su palabra y a ejercitar estas prácticas que son los rudimentos de nuestra fe y que no debemos dejar para poder avanzar, como dice el autor de los Hebreos, en la madurez espiritual y el avance del Evangelio. Y a usted que nos está viendo, vamos a ir a una pausa y ya venimos a nuestro segundo bloque. Pablo, veníamos viendo en Hechos de los Apóstoles que los apóstoles ponían sus manos sobre las personas y ellos recibían el Espíritu Santo. ¿Hacerlo hoy en la actualidad sería algo bíblico? Nosotros cuando queremos hacer una hermenéutica sana del libro de Hechos, una de las cosas que uno debe considerar es que el libro de Hechos está en un periodo de transición. Estamos en esa transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y en esa transición hay cambios muy fuertes, ¿no? Tenemos un cambio de culto total, tenemos un cambio de régimen, ya pasamos del régimen de la ley al régimen del Espíritu. Y en ese cambio hubo una mudanza muy fuerte, porque ya el pueblo no iba a tener como guías espirituales a los sacerdotes ni a los rabinos, sino que ahora Jesús introduce su ministerio y Él delega su ministerio especialmente en los 12 apóstoles. Entonces, el ejercicio de los 12 apóstoles es un ejercicio particular y exclusivo de esa generación. Entonces, en un sentido, los apóstoles oraban para que las personas, y imponían las manos para que las personas recibieran el Espíritu Santo, porque a ellos se les había dado las llaves del reino de los cielos, y ellos de alguna manera tenían que abrir el reino de los cielos para los judíos y para los gentiles. Entonces vemos que ellos lo hicieron en Jerusalén, en Samaria, y más adelante Pablo lo hace hasta en la ciudad de Éfeso. Entonces esa práctica exclusiva de los apóstoles manifestaba eso que estábamos diciendo. Hubo un cambio. Ahora las autoridades espirituales y los que iban a establecer el fundamento de la fe eran estos hombres, los apóstoles, dice eso Pablo en Efesios 2. Entonces, por causa de esa autoridad, nosotros entendemos que Dios no impartía en la mayoría de casos instantáneamente el Espíritu Santo, sino que Él esperaba que sus siervos los apóstoles impusieran las manos sobre las personas para que pudieran recibir el Espíritu Santo. Ahora ellos dejaron la puerta abierta y entendemos que esa práctica, en el sentido de exclusividad, en el sentido de particularidad, fue algo que solo se le otorgó a los apóstoles en el libro de Hechos. Ahora, también es interesante, Alberto, que no todos los casos fue así, ¿sí? Aunque sí Dios usó en la mayoría de veces a los apóstoles, tenemos por ejemplo el caso cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, él predica, y mientras estaba predicando dice que el Espíritu Santo lo interrumpió y el Espíritu cayó sobre las personas y ellos se dieron cuenta porque las personas comenzaron a hablar en lenguas. Entonces, cuando uno mira el pasaje es muy interesante, porque si los gentiles recibían el Espíritu por la imposición de manos de los apóstoles, seguramente estos gentiles no lo iban a recibir porque un judío como Pedro, en su celo natural, no hubiera puesto sus manos sobre los gentiles. Entonces Dios se adelantó, si podemos decir, y se derrama a todos los que estaban oyendo y se habían arrepentido por lo que estaban escuchando de Pedro. Entonces no siempre fue así, pero sí hay unos casos muy particulares y muy significativos y muy abundantes en el libro de Hechos donde era así. Entonces podemos decir por el caso de Cornelio que no siempre las personas recibían el Espíritu Santo por imposición de manos. Hubieron casos donde no hubo la imposición y las personas recibieron el Espíritu Santo. Entonces, viendo eso, Pablo, también podríamos entender que hoy en día, cuando nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, no siempre ha habido necesidad de hacer esto. Sí, no, y porque hoy en día no tenemos la figura como la teníamos en ese tiempo de los apóstoles, que fueron exclusivos estos hombres particulares, a diferencia de todos los siervos de Dios después. Entonces, ¿qué podemos decir? Yo personalmente creo que sí nosotros deberíamos imponer manos como iglesia o como aquellos que estamos predicando el Evangelio o cuidando a la iglesia del Señor, aquellas personas que se convierten en medio nuestro, pero nuestra imposición de manos es diferente. Nosotros no imponemos para que reciban el Espíritu Santo, porque en muchos casos ya lo han recibido. Entonces, ¿para qué imponemos manos? Nosotros hacemos como con el bautismo.
Nosotros llevamos a una persona al bautismo dando un testimonio público de que al predicar nosotros el Evangelio hemos visto que esa persona se ha arrepentido y ha creído y que ahora tiene el Espíritu Santo. Entonces, como ha sucedido eso, nosotros podemos dar un testimonio público de que realmente recibimos a esa persona como un nuevo creyente y lo recibimos como parte de la familia de Dios. Entonces, nuestra imposición de manos, más que para que reciban el Espíritu Santo, es un reconocimiento ya a la obra del Espíritu Santo en la vida de esa persona. Y que en algunos casos, pues esto tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque damos primeramente testimonio público como iglesia de que hay una persona que se ha arrepentido y ha creído en Cristo. Segundo, para la persona que se convierte es una confirmación de su fe. Porque el creyente o el nuevo creyente, a veces su conciencia todavía es pesada con sus pecados, a veces no sabe si es creyente o no es creyente, a veces no sabe si ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo, pero cuando nosotros comenzamos a predicar el Evangelio y vemos cómo el Evangelio tiene el poder de producir fe, arrepentimiento, convicción en esa persona, nosotros después de que vemos ese verdadero arrepentimiento y esa verdadera fe, podemos decir públicamente, orando por él aún ante la iglesia, de que estamos delante de un nuevo convertido, que él se puede sentir perdonado, que él debe considerarse ahora hermano y que la iglesia lo debe recibir como tal. Entonces un testimonio no solo hacia él de que realmente puede tener paz para con Dios, que ha sido perdonado, sino que también la iglesia ahora es consciente de que tiene un nuevo miembro y tiene que cuidarlo, tiene que velar por él y tiene que acompañarlo en sus nuevos pasos. Entonces, más en ese sentido podríamos animar, y yo pienso que es una práctica cristiana, el imponer las manos sobre un nuevo creyente, no para que reciba el Espíritu Santo, sino como un testimonio de algo que ya sucedió, porque en últimas nosotros no tenemos la misma autoridad que tenían los apóstoles, pero si seguimos su ejemplo, ellos recibían a los nuevos creyentes imponiendo sus manos. Claro, y tenemos que estar también en el Nuevo Testamento, el escrito de Pablo a los Romanos, que dice que el mismo Espíritu nos da testimonio, Amén, que somos hijos de Dios. Entonces, qué bendición que, previendo que solo los apóstoles iban a hacer esto, ya nos dejó estos pasajes para que hoy podamos también tener paz de que el Espíritu de Dios está en nosotros. Sí, porque, por ejemplo, una persona puede coger su Biblia, un incrédulo, y comenzar a leer su Biblia y convertirse leyendo su Biblia sin que nadie le haya predicado. Porque la palabra de Dios tiene poder para traer convicción, fe. Y hay muchos casos y la persona ya en su cuarto arrepentirse, confesar sus pecados y nacer de nuevo. Ya después seguramente el Espíritu Santo lo lleva a estar con otros cristianos, a congregarse. Pero no hubo necesidad de una intervención humana para que él recibiera el Espíritu Santo, como lo sucedió en el caso del libro de Hechos. Porque en el caso del libro de Hechos hay una transición, ¿no? Y Dios estaba certificando y ratificando públicamente el ministerio de sus apóstoles como aquellos que iban a establecer el fundamento. Entonces se hacía de una manera muy particular. El Espíritu trabajó de una manera muy particular en esos tiempos. Y pues ahí tenemos el ejemplo de las Escrituras. Así es, Pablo. Entonces, hablando de esto de identificar y respaldar, quisiéramos también preguntar, ¿se puede recibir dones o algún ministerio por medio de una imposición de manos, por ejemplo, como el caso de Timoteo con el presbiterio? Pues definitivamente si la Biblia lo dice, se puede, ¿no? Se nos dice ahí en varios pasajes en 2 Timoteo y en 1 Timoteo donde Pablo habla de que Timoteo recibió un don y que ese don lo recibió después de la imposición de manos del presbiterio. Entonces, definitivamente eso genera una controversia porque esto está ligado a algunos excesos. Pero aún otros podríamos decir particularmente nuestra experiencia. Por ejemplo, cuando yo me convertí, a mí una ocasión que fue muy particular en mi conversión fue cuando la iglesia oró por mí y pusieron sus manos sobre mi vida. Yo creo que desde ese día en adelante yo viví una diferencia de lo que era antes y lo que era después. Y así también sucedió un momento de mi vida cristiana en cuanto al ministerio. Una vez estuvimos en un evento, en un campamento de jóvenes y Dios estaba haciendo algo extraordinario y hubo un momento donde los hermanos sintieron orar por muchos de nosotros para que pudiéramos recibir llamamientos y porque Dios pudiera derramar ciertos dones. Y también yo podría decir que así como en mi conversión la experiencia de la imposición de manos fue particular y especial, también cuando los hermanos oraron por nosotros pidiendo a Dios que derramara de su espíritu, vivieron algunas experiencias así muy el día de Pentecostés. Así yo puedo ver que en adelante yo comencé a experimentar cierta gracia particular para ciertos deberes y cosas que el Señor me daría con el tiempo. Entonces yo creo que lo que Pablo dice de Timoteo nosotros lo podemos experimentar en nuestros días. Nosotros deberíamos orar
regularmente según la voluntad de Dios para que Dios pueda derramar su espíritu, pueda derramar dones y ministerios para aquellos hermanos que Él está levantando en medio de la iglesia. Ahora, lo que pasa en nuestros días, Alberto, es que tenemos el problema de los excesos y de los equilibrios en algunos ambientes cristianos, donde se enfatiza esta verdad, pero sin una base bíblica y sin tener los otros componentes que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Entonces tenemos súper ungidos viajando por todo el mundo, llegando a cualquier iglesia e imponiendo sus manos y profetizando sobre las personas. O nombrando apóstoles. Sí, y de todo eso, nombrando presidentes, nombrando apóstoles, profetas, evangelistas. Y en estos ambientes se ha llegado a pensar que la imposición de manos es algo como mágico, ¿sí? Como que la imposición de manos imparte cosas que no necesariamente Dios impartiría en un ambiente así. Y el problema es que pues, es un ambiente cargado de emociones, cargado de espectáculo. Es un ambiente donde hay una mala doctrina y donde aún las mismas personas que llevan a esta práctica no son personas que uno podría decir que son siervos de Dios por lo que practican y por lo que enseñan. Entonces, sí se puede, y la Biblia sí nos enseña, pero hay que mirar otras cosas, ¿no? Para que no se haga de una manera presuntuosa, porque hay ambientes donde realmente el predicador parece el Espíritu Santo, que dice usted tenga esto, usted tenga esto, usted tenga esto, y el mismo apóstol Pablo que dice que Timoteo recibió algo por oración del presbiterio, también nos dice que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Claro. ¿Sí? Entonces nosotros no podemos tomar el lugar del Espíritu Santo y decirle a una persona qué puede recibir y qué no puede recibir, ¿no? Ahora, siempre que el Nuevo Testamento nos muestra, digamos, en el caso particular de Hechos 13, cuando Pablo y Bernabé fueron nombrados y encaminados a la obra, se dice que ellos estaban ayunando y sirviendo al Señor. Y el Espíritu Santo les habló, no a uno, sino a todos los que estaban ahí encargados, para que ellos lo que iban a hacer, que imponer manos sobre Pablo y Bernabé, no era algo de ellos, sino simplemente fue obediencia al Espíritu Santo. Obediencia a Cristo, que es la cabeza de la iglesia, quien manifiesta esa autoridad a través de su Espíritu y en delegación a aquellos que Él ya ha establecido en un lugar. Entonces, se dice que la imposición de manos es como la punta del iceberg, pero que hay otra cantidad de asuntos que están detrás y que sostienen la imposición de manos. Porque en estos ambientes solo se resalta la imposición de manos y se sacrifica todo lo demás. Entonces, ¿qué podría ser todo lo demás? Por ejemplo, tenemos el llamamiento personal. A Pablo se le imponen manos ahí en Hechos 13, pero Pablo desde que se convirtió Dios le habló de que él lo tenía para un trabajo especial. Le habló a Ananías cuando le dijo, vaya, ore por Pablo, y dijo, no, Señor, pero ¿tú sabes quién es Pablo? Y el Señor le dice, sí, yo sé quién es, pero instrumento me has escogido para llevar mi nombre a los gentiles. O sea, aún Pablo antes de convertirse o cuando estaba siendo llamado a la conversión, ya Dios nos muestra que Él tenía un llamado para Pablo. Es más, Pablo más adelante en Gálatas nos dice que Dios lo apartó desde su vientre. O sea, Pablo entendió que toda su vida había sido una preparación para algo que Dios tenía con él en el ministerio. Entonces, yo no puedo llegar a imponerle manos a una persona que tal vez Dios nunca le ha hablado. Dios nunca le ha mostrado de una manera particular y personal, ni lo ha preparado, ni lo ha capacitado para cumplir un ministerio. Entonces, la imposición de manos tiene otras características. Además de eso, pues el libro de Hechos nos muestra que cuando se nombraron los diáconos en Jerusalén, eran hombres de buen testimonio. Eran hombres llenos del Espíritu Santo, eran hombres de fe, eran hombres de sabiduría. O cuando hablamos del nombramiento de Timoteo, que el presbiterio oró por Timoteo, se dice que Timoteo tenía buen testimonio de los demás, de las iglesias donde Timoteo vivía. Entonces, sí, podemos imponer manos para que Dios de pronto dé una gracia particular a una persona, pero hay otras cosas que deberíamos tener en cuenta. Es un buen cristiano. Es un cristiano que ha pasado el tiempo y ha mostrado un buen carácter. Es un cristiano fiel. Es un cristiano que ha sido constante, ¿sí? Es un cristiano que se perfila a tener un servicio en la iglesia, y vamos a orar para que Dios particularmente le dé la gracia, por ejemplo, de predicar o de evangelizar, o le dé el don de profecía, bueno, los dones que necesite para cumplir el ministerio. Entonces hay otras características. Además, también siempre que había imposición de manos para ministerio, se llevaba a cabo
de parte de una persona, no sé de una persona, sino se llevaba a cabo de parte de personas que ya estaban en el ministerio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que ya están en el ministerio? Eran personas que ya tenían autoridad en la iglesia, sea los apóstoles en Jerusalén, sea el presbiterio en Antioquía. Siempre hubo un reconocimiento de las autoridades, y eso es bien interesante. La imposición de manos no viene de la misma persona ni de los pares de él, sino viene de personas que ya eran maduras, que ya servían y que ya conocían las personas. Pablo dice de Timoteo que entre las personas que él conocía, ninguno tenía el espíritu como Timoteo. Ninguno buscaba las cosas de Cristo como las buscaba Timoteo. Cada uno buscaba lo suyo propio, pero Timoteo era alguien que amaba a Cristo. Entonces, para Pablo y para el presbiterio, poner sus manos sobre un hombre como Timoteo no era algo descabellado o inapropiado, sino que había una realidad espiritual, una vida en Timoteo, unos valores en Timoteo, un buen testimonio en Timoteo que hacía que estos hombres pudieran orar. Yo pienso que cuando Pablo le dice a Timoteo que no imponga sus manos con ligereza, Pablo ya le había dicho a Timoteo qué características deberían tener, por ejemplo, los ancianos. Claro. Entonces no podemos imponer manos sobre cualquier persona, sino que también debemos tener en cuenta todos otros ingredientes que hacen parte y que podríamos decir que sostienen, son como la parte gruesa del iceberg, para que cuando vaya la imposición sea de manera legítima, ¿no? Entonces, si nosotros quitamos los otros ingredientes, pues vamos a caer en ese exceso y en esos peligros o en esas malas prácticas de muchas iglesias o de muchos falsos profetas y apóstoles en nuestros días que andan por todos lados imponiendo las manos y profetizándole a todo el mundo, y muchas veces de esas profecías son al aire, no tienen ningún valor, ni ningún sentido, ni Dios las respalda porque no tienen pues las otras características que encontramos de un ambiente saludable en la Biblia, ¿no? Una de las cosas que más me impacta de la que habla Pablo es la parte de la dirección de Dios. Yo leía cómo Dios mismo guió a Moisés para que lo reemplazara Josué, hijo de Nun. Sí. Entonces, qué interesante ver cómo él había sido preparado antes. O sea, llegó a tener un carácter, como tú hablas ahora, todo aquello que muchas veces no se ve hoy en día, un carácter preparado, una disposición para servir a Dios. La Biblia dice que nunca se apartaba del tabernáculo, sino que siempre estaba ahí. Sabemos que aquellos que eran escogidos para que se les impusiera mano, recibieran dones o algún cargo, siempre fueron personas que venían siendo preparados por los hombres de Dios que ya estaban en el ministerio. Esto es algo que se ha perdido hoy en día también, ¿no, Pablo? Y que, mire, lo que tú dices, Alberto, puede ser que Dios hable claramente, pero no necesariamente quiere decir que Dios diga fulano de tal. Porque en el caso de hecho los apóstoles, la sabiduría de ellos fue que tengan estas características. Claro. Porque las características también muestran que Dios está trabajando, ¿no? Muestra que la persona se perfila, muestra que la persona tiene cierta idoneidad para ese trabajo. Entonces la imposición de manos nunca puede ser a la ligera, ni nunca puede ser sin todos los otros ingredientes. Como tú dices, Josué ya era por muchos años el siervo de Moisés, ¿sí? Y era lógico que seguramente el encargo cayera sobre él porque él le había aprendido Moisés por muchos años, había sido fiel, había visto el ejemplo, había sufrido, era un hombre valiente, un hombre de fe, un hombre de guerra. Entonces era una persona que Dios había preparado para que fácilmente él pudiera llegar a cumplir ese ministerio. El problema es cuando nosotros quitamos todos esos ingredientes. Claro. Y nos enfocamos solo en la imposición de manos, como si la imposición de manos hiciera algo milagroso cuando no tiene las otras cosas, ¿no? Entonces ahí sí es muy negativo y muy peligroso. Hasta podríamos decir que esa práctica de imposición de manos generalizada, descuidada, sin un ambiente saludable de iglesia, sin una buena doctrina, lo que en realidad hace es perjudicar el cuerpo de Cristo, porque tú le impones manos de pronto a un cristiano que es inmaduro, que es carnal, y le dices que Dios lo va a hacer el gran apóstol, que lo ha apartado para algo glorioso en la ciudad, y esa persona hasta se ilusiona que es así porque el profeta le dijo, pero Dios no ha hecho ninguna obra en él, ni lo ha perfilado, ni es una persona digna de confianza para recibir un encargo como eso. Entonces genera una falsa expectativa tanto en él como en la iglesia, ¿no? Claro. Pero también, Pablo, todo eso nos puede llevar también a preguntar, entonces, mira, todos estos excesos, todo esto que vemos hoy en día y que lo que menos se mira es realmente lo importante, todo lo que está alrededor, como tú dices, bajo ese iceberg, bajo esa punta. Podríamos preguntar entonces, ¿para qué imponer manos? ¿Por qué simplemente no esperar a que surja la persona idónea, correcta, que tenga las características y no imponer manos, como dicen muchos? Bueno, sí, para muchos también sería más fácil decir no lo hagamos, pero
si es una doctrina cristiana de las fundamentales, un rudimento de la fe, podemos entender que es un medio de gracia de Dios también para la iglesia, y entonces como tal deberíamos practicarlo de una manera correcta y bíblica. Y yo podría decir que en muchos aspectos es muy beneficioso. Primero, pues, como decíamos ahora, la imposición de manos testifica públicamente, primero, que la autoridad de Cristo y el reino de Cristo está avanzando, y Él delega eso a través de sus siervos y eso va prosperando. Entonces, por un lado, nos sigue dando evidencia pública de que Cristo está exaltado, de que Cristo sigue avanzando y de que Cristo sigue, poniéndole ruedas a su testimonio para que su testimonio avance. Ahora, cuando se imponía manos, especialmente en cuanto al ministerio, vemos que era algo que Pablo entendió como apóstol, como alguien que plantaba iglesias y cuidaba de iglesias, que para las iglesias nuevas era muy importante tener un gobierno establecido, tanto que encamina a Tito y a Timoteo en este trabajo, porque en la normalidad de una iglesia, cuando no hay ministerios y autoridades reconocidas, eso genera una serie de problemáticas internas, ¿no? Las iglesias necesitan tener personas y reconocer personas que tengan las capacidades y los perfiles para ayudarlas, servirles y presidir y cuidarlas. Entonces, cuando no hay esa autoridad delegada, establecida en una iglesia, generalmente siempre tiende a haber caos, siempre tiende a haber conflictos por la autoridad, siempre tiende a haber pinochetazos, siempre tiende a haber como una guerra civil entre los cristianos buscando esa autoridad. Entonces eso trae desorden, eso trae una serie de problemáticas que nadie puede tratar. Entonces por eso Pablo entendía que para ordenar las iglesias era importante establecer el gobierno. Entonces un medio de gracia también para poner un equilibrio en la iglesia, ¿no? Poner orden en la iglesia, poner personas que sirvan en la iglesia y lideren la iglesia. Entonces, en ese sentido es bueno la práctica de la imposición de manos, porque eso hace que muchas de las problemáticas que tienen algunas iglesias se puedan tratar de manera diferente cuando ya hay una autoridad reconocida. Ahora, aún cuando ya hay un gobierno, también es un medio de gracia, porque Dios con la imposición de manos pues está reconociendo lo que Él ya estableció. Y ellos que ya están establecidos, que Dios honra en ese sentido de que ellos puedan establecer y imponer sus manos sobre otros, es una manera como ellos delegan también ese trabajo que Dios les ha otorgado. Entonces ellos públicamente reconocen que Dios está expandiendo el trabajo en la iglesia y que ellos están delegando trabajos particulares a nuevos hermanos. Entonces también es una bendición para el gobierno ya establecido, como es una bendición para la iglesia. Y en últimas también podríamos decir que es una bendición para la persona que recibe el nombramiento por imposición de manos. Porque a veces cuando uno está sirviendo en la iglesia, uno como que queda en un tiempo como que seré yo, será el Señor, será que yo estoy haciendo cosas que el Señor me mandó, será que yo estoy haciendo cosas que el Señor no me mandó. Entonces la imposición de mano confirma personalmente a la persona de que ha recibido un ministerio, porque es algo público, y la persona aún en los momentos cuando venga la dificultad va a recordar aquel día, no, pero yo no puedo ceder ante la crítica, yo no puedo ceder ante las pruebas, yo no puedo ceder ante las presiones, porque Dios me estableció un día, y como le decía Pablo a Timoteo, no descuides el don que un día recibiste por imposición de manos. Es como si le estuviera diciendo a Timoteo, acuérdate que un día públicamente se te reconoció y que recibiste algo delante del Señor y que tienes que mantenerte firme en ese encargo que recibiste. Eso no está cuando la persona no ha recibido esa imposición de manos pública. Las personas saben, ¿sirve o no sirve? ¿Lo estableció Dios? ¿No lo estableció Dios? ¿Por qué no ha habido un reconocimiento? Como que hay ese cuestionamiento si el ministerio es verdadero de parte de Dios o simplemente la persona se está autopromoviendo, porque también ese es otro peligro. En cuanto al ministerio de algún servicio cristiano, nosotros vemos desde el Antiguo Testamento que había la tendencia a autoproclamarse, a autoimponerse. Entonces el nombramiento, por ejemplo, de las autoridades ya establecidas hacen que la persona no se tenga que promover a sí mismo, sino que realmente ha sido la iglesia en su liderazgo la que reconoce que la persona tiene un llamado y no que la persona se está imponiendo a sí misma. Entonces la imposición de manos también nos libra de una promoción propia, de un
ponernos nosotros mismos como hacían aquellos reyes cuando murió, no, ni siquiera había muerto, por ejemplo, David, y ya los hijos de David ya se estaban autoproclamando, pero Dios había escogido a Salomón. Entonces Dios le habla a David por medio de Betsabé y del profeta de que David usted sabía que era Salomón. Entonces David como que en su vejez se da cuenta que tiene que nombrar a Salomón, y Adonías ahí se da cuenta que Dios no lo había escogido a él. Entonces ahí ya agacha la cara y reconoce que Dios había escogido a Salomón. Pero cuando no hay ese nombramiento público, Adonías y Salomón siguen peleando por muchos años. Entonces es bueno que haya el nombramiento público, porque eso quita esa rivalidad que a veces existe en torno al ministerio y nos da la confianza de que Dios nos estableció. Entonces en muchos aspectos es importante para la persona, importante para la iglesia, importante para las autoridades que ya están en la iglesia. Es un principio bíblico y deberíamos aplicarlo para una buena normalidad. Claro, mientras más profundizamos en el tema vemos más su importancia, porque hoy en día, como tú decías, hay un montón de autonombramientos. En cada ciudad hay un montón de personas que afirman que Dios los ha llamado al ministerio, que los ha puesto en el pastorado o a ser ancianos y se autonombran, y a veces uno ve unos desastres, unos desórdenes, porque uno ve que realmente Dios no los ha llamado. Entonces, ¿cuánta falta nos hace volver a estas prácticas que realmente son bíblicas y que traen, como tú decías, un orden en la iglesia? Pablo dijo a Tito, para que corrijas lo deficiente, y lo primero que manda a corregir es el asunto del liderazgo de los ancianos. Sí. Entonces, qué interesante ver esto en las Escrituras, Pablo. Es que es como una iglesia sin gobierno, es como un carro que quieren manejar muchos, ¿sí? Para allá, para allá, para allá. Pero ya cuando hay personas establecidas, esas personas pues tienen un deber delante de Dios, una responsabilidad de buscar a Dios, buscar la dirección de Cristo, del Espíritu Santo, para conducir el rebaño de Dios de la mejor manera. Entonces, sí, en realidad es una práctica saludable y necesaria, podríamos decir, para la vida normal de las iglesias, de las asambleas. Así es, Pablo, Dios nos ayude a recuperar esta normalidad. Y a ustedes que nos están viendo, les animamos a continuar con nosotros. Vamos a nuestra última pausa y ya volvemos al tercer bloque. ¿Es bíblico imponer manos todavía para que la gente reciba sanidad? ¿Es la única forma en que podemos orar por los enfermos? Bueno, en realidad no es la única forma. Nosotros vemos aún en el libro de Hechos que en muchos casos ni siquiera ellos imponían manos y las personas se sanaban. Así Jesús también, aún con el siervo del centurión y otras situaciones, él ni siquiera iba hasta donde la persona y la persona era sanada. Entonces no podemos decir que es un requisito necesario para una sanación, porque no es necesario, indispensable. ¿Por qué el Señor permitía o mandaba que impusiéramos manos con los enfermos? Es una manera didáctica donde el Señor muestra públicamente que realmente es la oración de esas personas y la identificación de esas personas con la necesidad del que están orando, lo que ratifica primero que las personas ahora en el nuevo pacto por el Espíritu Santo, ellos tienen ciertos dones para orar y las personas poder ser sanadas. Y segundo, es un testimonio para los que están alrededor y ven cómo por la oración e imposición de manos Dios está actuando a través de ellos en todos los miembros. Entonces, en ese sentido es bien importante. Ahora, no indispensable, más nosotros si obedecemos a Jesús como Él mandó, deberíamos hacerlo porque estamos dando un testimonio público de algo que el Señor está haciendo a través de la oración y mostrando la eficacia de la oración y el poder de Dios, que es el que concede el milagro de la sanación. Qué bueno, Pablo. Entonces podemos siempre estar orando por nuestros hermanos en la reunión de oración, en cualquier momento, y aunque no estemos presentes imponiendo manos, ellos pueden recibir la sanidad que viene de parte del Señor. Así es. Y cuando tenemos la oportunidad de imponer manos, pues deberíamos hacerlo. Sí, para que, como tú decías, se manifieste el reino de Dios y se vea que, como también nosotros podemos decir, somos el cuerpo de Cristo, somos las manos del Señor, que Él también usa para hacer estos milagros, para demostrar, como hablábamos antes, y que Él está en el trono y Él está siendo glorificado y conocido aquí en la tierra, Pablo. Así es. Pablo, tenemos otra pregunta que nos parece bien importante. ¿Tú crees, o qué dicen las Escrituras acerca de que si imponemos las manos, o alguien pone la mano sobre nosotros, podríamos recibir espíritus o participar de pecados? Primero, no participemos en pecados ajenos. Eso yo pienso que a veces se malinterpreta. A veces se entiende, por ejemplo, yo he escuchado cosas así, que no vaya a la peluquería donde el homosexual, porque cuando él le pone las manos sobre su cabeza,
y usted participa de los pecados de él. Y yo pienso que esa no es la interpretación del texto. ¿Qué es lo que el texto en realidad quiere decirnos? Cuando por una persona como Timoteo o como Pablo imponían las manos sobre una persona para nombrarlo anciano o para constituirlo en algún ministerio fuera de diácono o de anciano en una iglesia, ellos estaban reconociendo la persona y el ministerio de la persona y aprobándola públicamente. Entonces, por ejemplo, lo que hablamos ahora, cuando no se tienen los otros ingredientes y nosotros aprobamos públicamente tal vez a un hombre que está en pecado, tal vez a un hombre que tiene malas doctrinas, tal vez a un hombre que en su vida no corresponde al llamado, nosotros lo estamos aprobando públicamente y los pecados que él cometa en el ministerio van a ser aprobados por el que impuso sus manos. Entonces, en un sentido, como decía alguien, nadie se está lavando las manos ahí como Poncio Pilato, sino al contrario, está introduciendo sus manos e involucrándose en un ministerio. Entonces, en ese sentido, se debe tener cuidado de no participar en los pecados ajenos, aprobando una persona que no tenga ese ministerio ni esa fidelidad que deberían tener aquellos que sirven en el ministerio. Y lo de transmisión de espíritus, hablábamos también, viene la pregunta que ¿se participa en pecados de ajenos o hay transmisión de espíritus? En un sentido, nosotros sabemos que Satanás siempre tiende a imitar lo santo. Entonces, si los apóstoles oraban para que las personas recibieran el Espíritu Santo, es muy común de las religiones falsas, de las prácticas ocultistas, del satanismo, de la brujería, de los que practican magia negra, también hacer ese tipo de rituales de imponer manos para transmitir espíritus. Y podemos decir que en un ambiente de incrédulos, de personas que no tienen a Cristo, de personas que están en la oscuridad, sí puede haber esa participación y esa transmisión, porque realmente así como el Espíritu Santo es real en nosotros y somos templos del Espíritu Santo, también la Biblia nos muestra que hay espíritus malignos, también la Biblia nos muestra que hay personas que pueden ser endemoniadas, también la Biblia nos muestra que puede haber posesión de espíritus sobre la vida de personas que no están en Cristo y que están en tinieblas. Como alguien decía que cuando se hacían safaris en el África, las personas tenían que prender hogueras en la noche. Cuando la hoguera estaba encendida, los animales no venían, pero cuando la hoguera se estaba apagando, entonces los animales aparecían. Y así son los espíritus. Cuando no tenemos la luz ni la vida de Dios ni la palabra de Dios en un ambiente, en una sociedad, en una familia, en una vida, entonces en la medida que no hay nada de Dios, vienen lo de las tinieblas, vienen los espíritus malignos. Entonces en un ambiente donde se rechaza a Dios, a Jesucristo, y donde se obsesionan las personas con lo oculto, con lo malo, con lo diabólico, es muy posible que haya transmisión de espíritus, posesión demoníaca y otras muchas cosas que la Biblia nos muestra que son reales y que existen. Ahora, lo que sí es bueno saber es que un cristiano que tiene el Espíritu Santo, que ha nacido de lo alto, no puede ser perjudicado, no puede ser poseído, ni siquiera puede haber una especie de mal que venga sobre nosotros por estas entidades. El caso de Balaán es muy claro en el Antiguo Testamento, cuando él quiere maldecir, pero Dios no le permite maldecir, sino lo permite es que de su boca salgan bendiciones hacia el pueblo, porque era el pueblo santo, apartado por Dios, el pueblo que estaba bajo la sangre de la expiación, de la Pascua, del Cordero, y mucho más ahora nosotros en Cristo. Si estamos en Cristo, dice que Él nos defiende, dice que somos posesión suya. Entonces, transmisión de espíritus malignos hacia un creyente, pues no tenemos ninguna evidencia bíblica, ¿no? Qué bueno aclarar esto, Pablo, porque esto trae tranquilidad a la conciencia de muchos creyentes que tienen miedo que les impongan manos pensando que podría pasar algún espíritu por algún pecado oculto, participar en alguna cosa que no es del Señor. Pero qué bueno que ver en la Biblia, en estos pasajes, que realmente no hay que tener ese temor. Pero obviamente deberíamos reconocer quiénes fueron las autoridades legítimas que pueden hacer esto, como hablábamos antes, o quiénes fueron los hermanos y por qué razones deberían hacer y quién. Entonces esto nos libra de estos excesos y estos temores. Sí, ahora lo que Pablo dice a Timoteo, que no imponga sus manos con ligereza, yo creo que es algo que se puede aplicar tanto para el que impone como para aquel que se deja imponer manos, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo una vez que vinieron unas personas que decían que eran cristianas a nuestra casa. Y ellos venían con un evangelio así bien extraño, con unas prácticas extrañas. Ellos comenzaron a orar y llegó un punto donde ellos querían imponernos manos, ¿sí? Entonces yo no sentí paz dejarme imponer manos por una persona que está predicando algo raro, que está en un ambiente extraño. Y yo me le hice a un lado, le dije a él que por favor a nosotros, no a nuestra familia, no lo hiciera.
¿Por qué? Porque no me sentía con libertad de dejarme imponer manos de un hombre que no creo que sea un representante de Jesucristo, que no está predicando el Evangelio de Dios y que en últimas no traería, ni aumentaría ni quitaría, pero de alguna manera permitir que esa persona imponga manos sobre mí es reconocer que ahí tiene alguna autoridad, pero no veíamos nada de legítimo. Entonces no debemos ser ligeros en imponer nuestras manos de cualquier manera, ni tampoco debemos ser ligeros de ir a cualquier iglesia que nos impongan manos, porque es que hoy en día el mismo cristianismo, hay iglesias donde usted no ha entrado a la puerta del salón de reunión y ya le están profetizando, imponiendo manos de una manera muy liviana, muy ligera, muy vana, muy supersticiosa. Entonces ese tipo de prácticas que abundan en el cristianismo actual hay que tener distancia, no porque eso tenga un poder, sino porque no queremos ser parte de lo que es vano, falso y engañoso, ¿no? Claro, porque así como cuando imponen manos sobre algunos, está reconociendo su ministerio, a veces cuando permitimos que otros impongan manos sobre nosotros, estamos como reconociendo una autoridad de esa persona que tal vez no es legítima y que no tiene, y estamos participando de una falsa autoridad, sí, de un espectáculo, una simulación que realmente no proviene de la cabeza que es Cristo. Hermanos, quisiéramos terminar con una última pregunta que es bien importante, hermanos. ¿Usted cree, hermano, que sea bíblico este asunto que vemos hoy en día en las iglesias de tumbar a la gente imponiéndole las manos? ¿Será eso bíblico? ¿Está registrado en las escrituras? ¿Tenemos un pasaje que nos sirva de fundamento para esa práctica? Bueno, eso es lo que venimos hablando, Alberto. Son de esas prácticas que abundan en un cristianismo que le da la espalda a las escrituras y que obsesivamente está corriendo detrás de experiencias. Yo creo que el cristianismo en nuestros días se caracteriza por eso. La gente quiere sentir, la gente quiere experimentar, y en un ambiente así pues se ha llegado a esas prácticas como lo que llaman que el trance en el espíritu, que un super ungido pone las manos o saca la chaqueta y la mueve y todos se caen y quedan en un trance en el piso que le atribuyen al Espíritu Santo, pero bíblicamente no tenemos esa práctica. En los casos, porque sí sucedió en algunos casos donde las personas caían postradas, no era porque nadie les impusiera manos, sino era porque ellos tenían unas experiencias muy particulares y sobrenaturales. Por ejemplo, digamos, Isaías o Ezequiel, que Dios les concedió ver su gloria. Ellos al ver su gloria cayeron postrados, pero no era ante la imposición de un ungido, sino era ante la grandeza de la revelación de Dios que ellos estaban viendo en ese momento. También sucedió con los apóstoles cuando Jesús se transfigura en el monte, y también sucedió más adelante con Juan en la visión de Apocalipsis. Pero esa experiencia de caer postrados y sentirse como muertos, sentirse indignos delante de Dios, era una experiencia muy particular y generalmente producía, en el caso de Isaías, arrepentimiento. Él se vio pecador, purificación. En el caso de los apóstoles, ellos tuvieron una revelación más clara y más profunda de la persona de Jesús como glorificado. Y en el caso de Juan, pues fue una visión acerca de cosas que iban a suceder en cuanto al reino de los cielos y Jesucristo. Ahora, estos trances que se experimentan en algunas iglesias tienen un color totalmente distinto. Y lo interesante es que la Biblia nos dice que, primera de Juan 4:1 dice así, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Eso quiere decir que nosotros vivimos, aún en el tiempo de Juan, ya había un ambiente donde había muchos falsos profetas y donde se debían probar los espíritus. Entonces, nosotros debemos probar si una experiencia es legítima, si una experiencia es del Espíritu Santo, y lo mejor para probarlo, lo mejor para discernir es si está conforme a las Sagradas Escrituras. Y la experiencia de que los apóstoles o profetas en el Antiguo Testamento cayeran postrados es una experiencia bien diferente a lo que nosotros vemos en nuestros días. Y también hay que ver el fruto. Por sus frutos dice el Señor que los conoceríamos. Entonces, esas experiencias de trance llevan a las personas a conocer más a Dios, a una visión más profunda de Jesucristo, a una contemplación más de la santidad de Dios, a verse en su pecado. ¿O qué producen las personas? Generalmente las personas ni siquiera son llevadas a Dios en esos momentos o en esas prácticas, sino a veces se crea un ambiente de exaltación del ungido que está llevando a cabo esta experiencia. Entonces él se siente una persona como poderosa, una persona que Dios le da una unción que le está impartiendo,
Pero en vez de exaltarse a Dios, a Jesucristo, se exalta el ministerio de esas personas, y generalmente esto lleva a las iglesias a un ambiente de control, de dominio y de exaltación e idolatría en torno a sus líderes. Por un lado eso, y lo otro es la experiencia particular de la persona que tiene este trance, ¿no? La Biblia nos dice que cuando el Espíritu Santo está haciendo una obra en una persona, hay una evidencia, un fruto. Pablo le dice a Timoteo que el fruto del Espíritu Santo es dominio propio, ¿sí? El fruto del Espíritu Santo es gozo, paz, amor, y bueno, lo que también se nos dice en Gálatas, paciencia, fe, temblanza. O sea, hay una característica de frutos cuando el Espíritu Santo está haciendo algo real en las personas, pero también cuando no es del Espíritu Santo, también hay un fruto, ¿sí? Y nosotros vemos que hay un color. Entonces, cuando se comienzan a estudiar, por ejemplo, el avivamiento de Toronto y otros lugares que se ha hablado mucho de que había un avivamiento y se habla de esa experiencia, lo que nosotros vemos es que se encuentran personas que caen en un trance donde en el piso comienzan a revolcarse como animales. Sí. Donde vemos personas que comienzan a reírse desaforadamente y no pueden controlar esa risa. O vemos personas en el piso revolcándose. Y en muchos casos ya se ha documentado que esas personas salen de esas iglesias a clínicas de reposo, a tratamientos mentales. Y uno ve que las personas pierden el control de sí mismos. No pueden hablar, no pueden dejar de reírse, no tienen dominio sobre sí mismos, cambian el tono de su voz. Entonces, este tipo de experiencias no es lo que Pablo dice, porque Pablo dice dominio propio, paz, gozo, fe, mansedumbre. Y en vez de tener eso, tenemos lo contrario. Parece que la persona está en un sentido de trance en el que otro lo está controlando. O sea, no tiene dominio propio, sino que como que hay una entidad que lo está controlando. Hay personas que en vez de proclamar la palabra de Dios, exaltar a Jesucristo, en ese momento no pueden ni hablar, sino no pueden dejar de reírse. David Wilkerson, él en una prédica muy emotiva, él cuenta la experiencia de su pastor. Él dice que su pastor era un hombre que enseñaba la palabra todos los domingos y fue a visitar una de estas iglesias donde estaba sucediendo este avivamiento, y cuando él llegó el siguiente domingo a la congregación que se paró a predicar, comenzó a reírse, y en vez de predicar la palabra duró 40 minutos riéndose, hablando de que esa era una expresión de un avivamiento y una manifestación del Espíritu Santo. Y dice David Wilkerson que lo triste fue que él duró haciendo eso durante 4 meses seguidos. O sea, se dejó de predicar la palabra de Dios en esa iglesia durante 4 meses y se entró en una serie de experiencias que no tienen ninguna raíz en las Escrituras y que generan lo que generan es un caos, un espectáculo y una apariencia de avivamiento, pero que en realidad el avivamiento no es verdadero. ¿Cuándo hay avivamiento? Cuando hay arrepentimiento. ¿Cuándo hay un verdadero avivamiento? Cuando hay una verdadera consagración, cuando hay llamamiento a la santidad, cuando las Escrituras vuelven a ser vivas y ser poderosas desde el púlpito. ¿Cuándo hay avivamiento? Cuando se restauran las reuniones de oración, de ayuno. Pero generalmente eso nunca se encuentra en estos movimientos. ¿Qué se encuentra? Desorden, caos, espectáculos, malos testimonios, porque vienen los incrédulos y comienzan a grabar y lo que ven es un caos, un desorden, que el mismo Pablo en Corintios nos decía que el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo está, las cosas deben hacerse en orden y decentemente. Entonces estos avivamientos o esta práctica del trance espiritual generalmente está asociada a un falso avivamiento, a una simulación. Yo he escuchado, pero muchos cristianos que dicen, no, pues es que yo estaba en esa iglesia y cuando el pastor oraba y todos caían, pues yo que me iba a quedar ahí parado. Entonces la simulación de que yo también caía con los otros, pero no era algo real, sino presión era psicológica. Exactamente, y hay una presión psicológica. También hay una especie de éxtasis colectivo, porque hay una cuestión de música, de tonos en el piano, de luces, el cantante que está con esa canción que parece un mantra porque la están repitiendo y la están repitiendo. Entonces es un ambiente que se orquesta para ese tipo de experiencias, y nosotros como hombres, nosotros fácilmente somos manipulados. Entonces en un ambiente así se gesta mucho la manipulación, se gesta mucho pues la simulación, y a veces algunos hermanos que han salido de esos ambientes entienden que sí hay una realidad espiritual, pero que no es una realidad espiritual de Dios, sino que hay espíritus demoníacos actuando. Entonces la gente siente fuego, siente cosas, pero muchas veces no es el espíritu de Dios, sino es un espíritu falso.
un espíritu de error que también existe. Por eso la Biblia dice probar los espíritus si son de Dios, porque hay algunos que no son de Dios. Entonces necesitamos tener como equilibrio y un discernimiento que la misma palabra nos da para probar si las cosas que están sucediendo en el ambiente cristiano son de Dios o no son de Dios. Hay muchos documentales, hay un documental que pues lo recomiendo para las personas que quieran ver un poco de esto que se llama Cristianismo en Crisis, donde se documentan estas experiencias, se graban y se muestran los líderes de estos movimientos como son hombres que generalmente están asociados con el Evangelio de la Prosperidad, generalmente están asociados con una falsa doctrina, con prácticas carismáticas, pero en el sentido negativo, en el sentido desordenado, en el sentido de los excesos. Entonces ahí las personas que quieran ver sobre este tema pueden ahí buscar ese documental, lo encuentran en la página o en YouTube, y yo sé que les va a servir mucho para entender eso que estamos hablando hoy. Así es, Pablo. Dios nos ayude. Escuchando todo esto que estabas comentando ahora, yo mismo recuerdo muchas experiencias de cuando yo era un recién convertido y pude ver muchos de esos excesos. Por ejemplo, un hombre que vino de otra nación y prácticamente tumbaba a las personas golpeándolas por el puño. Yo me acuerdo que estaba haciendo fila, Pablo, para llegar hasta donde estaba este hombre, y yo cuando vi que había golpeado a una ancianita y cayó al piso, yo preferí no pasar al frente. O sea, no necesité mucho discernimiento para saber que eso no era de Dios. Sí. Y así mismo yo creo que muchos de los que nos están viendo hoy han vivido estas experiencias, han visto esos excesos, y bueno, es bueno estos temas por esta razón, para tener un equilibrio, el equilibrio que nos trae la palabra de Dios. Así es, nosotros necesitamos una lámpara en medio de la oscuridad, y esa lámpara es la palabra profética más segura. Nosotros tenemos la palabra de Dios y ella es la autoridad suprema. Cuando ella habla, nosotros callamos. Ella es el juez que Dios nos dejó para examinar todas las cosas. Entonces, pues estos temas y pues esas preguntas que recogimos de nuestros visitantes nos sirven para estudiar un tema que pues en últimas es un fundamento de la fe, no es un rudimento, pero que en nuestros días, pues como vemos, hay mucho desequilibrio, mucho engaño, mucha falta de entendimiento y también la falta de una práctica verdadera de estas cosas que Dios dice. Entonces, qué bueno poder pues estar respondiendo a nuestros visitantes, qué bueno poder conversar sobre estos temas, y el Señor nos siga ayudando para que podamos seguir tratando estos asuntos en la medida que el Señor lo permite. Así es, el Señor nos permita mucho más programas como este. Pablo, muchas gracias por acompañarnos. No, a ti, Alberto, por la colaboración, y esperamos poder hacer muchos Tesoros Responde. Tenemos muchas preguntas y de temas así que realmente serían muy buenos y muy edificantes si los pudiéramos tratar. Así es, Pablo. Y a ustedes que nos están mirando, les pedimos que por favor no dejen de hacer llegar sus preguntas a través de nuestros distintos canales en YouTube, por Facebook, por Instagram o nuestra página web. Los animamos a seguir participando en este programa de Tesoros Responde. Muchas gracias por habernos acompañado.